Luis Almada y Ricardo Estigarribia dijeron que están prestos el día de hoy para hacer y dar inicio a este juicio oral y público. Hablaron de que van a presentar algunos incidentes, pero ya no con relación a la suspensión, compañeros. Bueno, ya nada, luego le podemos preguntar a ellos, porque ya le vimos varias veces, ¿no? Ahora sí nos ampliamos con ellos los incidentes que van a presentar, pero tampoco nos van a querer decir todavía porque no inició el juicio. Esperamos entonces que solamente ya se aguarda ahí el ingreso de los miembros del Tribunal de Sentencia Araceli. Así mismo, Carlos, bueno, es lo que dijeron, que la convocatoria está firme, que ellos ya nos van a suspender y que también estaban hablando con los funcionarios acá respecto al AI de elevación para ver qué cuestiones se excluyeron y cuáles son las pruebas que finalmente van a quedar, y suponemos que sobre eso van a versar estos incidentes. Nosotros ya estamos prestos acá para transmitir el juicio oral y público. Ahora lo tienen en pantalla al senador Erico Galeano y bueno, vamos a también estar haciendo toda la transmisión de estos incidentes, teniendo en cuenta que el día de hoy sí, si bien se habló de que se va a transmitir el juicio, veremos si eso es una transmisión o una grabación de parte también de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta las múltiples quejas también que había presentado este ROA. Ahí ya ingresa el Tribunal de Sentencia. Bueno, muy bien, ahí está ingresando entonces el tribunal. Yo no sé si puede que sí tengan la capacidad de transmitir desde ahí. Que en cuanto a equipo técnico, hay una cámara y ya está en la caja de audio. Capaz graben. Pero sí, van a transmitir también por TV Justicia. Van a transmitir. Vamos a compartir acá el enlace. Entonces damos inicio al presente juicio oral y público, en el que se va a juzgar la conducta del señor Erico Galeano Segovia, quien es el Ministerio Público, le atribuye la supuesta comisión de los hechos cometidos de asociación criminal y de lavado de activos. Le recuerdo, señor Galeano, que para este tribunal es inocente y va a mantener ese caso hasta que una sentencia condenatoria diga lo contrario. Le pido que esté atento a todo lo que se va a desarrollar durante el presente debate oral y público, y cualquier duda o inquietud que tengan nos hace saber a través de su defensa para que podamos jugar los requisitos. Así también les recuerdo que tienen el derecho a prestar declaración tanto al inicio como al final del juicio oral y público. Así que por favor les pido que vayan conversando con sus defensores para que, llegado el momento, puedan responder si va a hacer uso o no de ese derecho. Señora, ¿tenemos algún incidente comentado por secretaría? No, buen día, ministro del Público. ¿Tiene algún incidente que plantear? Sí, señor presidente. Tenemos unos incidentes de inclusión probatoria por parte del Ministerio Público. En primer lugar, un saludo al tribunal y a todas las partes presentes. De conformidad al artículo 382 del Código Procesal, específicamente el segundo párrafo, que posibilita a las partes plantear incidentes de inclusión probatoria en esta etapa, el Ministerio Público solicita en primer lugar la inclusión del requerimiento de acusación fiscal número 1 con su respectivo auto de elevación a juicio dictado por la jueza Rosarito Montanía por AI número 19 de fecha 1 de febrero del 2024, con la respectiva solicitud de elevación a público de fecha 23 de febrero del 2023 con firma digital dictada en el marco de la causa 1358/2022 Miguel Ángel y Fran Galeano y otros sobre tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal, denominado Operativo Ultranza, presentado ante el juzgado de crimen organizado del tercer turno, obrantes a focas 1 al 495 de las carpetas fiscales que están a disposición de las partes, específicamente en el tomo 4. Igualmente, se ofrece como inclusión probatoria el requerimiento de acusación fiscal número 4,
con su respectivo AI elevación dictado por la jueza Rosarito Montanía, AI número 196 de fecha 27 de agosto del 2024, el cual ya fue presentado con posterioridad a la captura de algunos líderes de la organización criminal. Esta solicitud de elevación a juicio, esta acusación fue presentada en el marco de la causa ya mencionada 1358/2022, Miguel Ángel y Fran Galeano y otros sobre tráfico de drogas denominado caso Ultranza. Específicamente en fecha 19 de mayo del 2024 ante el juzgado de la jueza especializada en crimen organizado, que obra también de hojas 1 al 357 del tomo 6 de la carpeta fiscal, señor presidente y queridos miembros. Por último, también la copia de la resolución fiscal número 20, copia de la resolución fiscal número 23 y copia de la resolución fiscal número 4 y 5, dictados en el marco de la causa 7736/2019, caratulada Ángel María Cuevas y otros sobre frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos, obrantes al tomo 7 de la carpeta fiscal. En primer lugar, vuestra señoría, fundo de esta solicitud de inclusión probatoria, estos elementos que han sido ofrecidos, que están siendo ofrecidos como inclusión de prueba, inclusión documental, ya fueron ofrecidas debidamente en el auto de apertura y fueron admitidas en su momento por el Juzgado Penal de Garantías, que es de igual categoría o de igual circunscripción, de igual rango, jerarquía que este tribunal de sentencia, y además para nosotros se presentaron hechos y circunstancias fácticas nuevas. En primer lugar, cuando el Ministerio Público presentó las acusaciones respectivas y fueron ofrecidas en el auto de elevación a juicio, los cuales no pueden ser desconocidos por las partes porque están agregadas como pruebas e incluso fueron admitidas en la audiencia preliminar por el juez Omar Loyal, surgieron otras circunstancias como el control jurisdiccional que ha dado la jueza Rosarito Montanía respecto a estos dos requerimientos conclusivos. Normalmente y usualmente todas las defensas técnicas, cuando solicitan el rechazo de algún requerimiento fiscal, aluden a que prácticamente es la opinión de un agente fiscal o que es la posición o la postura del Ministerio Público, y generalmente aluden a una suerte de opinión, situación que no es el caso, vuestra señoría. En este caso existe un control jurisdiccional, es así que en este momento está siendo llevado a cabo el juicio oral y público en el marco de la citada causa. Estos autos de aperturas fueron, digamos, sometidos a un control por parte de la jueza Rosarito Montanía, que básicamente determinó que se cumplen con los requisitos del artículo 347, así como dictando en consecuencia y conforme al 367 los autos respectivos de elevación a juicio. Además, para la inclusión de cualquier prueba documental siempre es pertinente, vuestra señoría, no solamente la alegación de hechos nuevos o de circunstancias fácticas que no hayan sido o que no hayan podido ser presentadas durante la etapa preparatoria y que puedan surgir como hechos nuevos para las partes. En este caso se debe analizar principalmente para cualquier inclusión de medios de prueba, tanto la legalidad, la pertinencia como la utilidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. En este caso, cuando hablamos de legalidad, ya me he referido con suficiencia a que estos autos de apertura han pasado por el control jurisdiccional pertinente, han sido elevados a juicio y han sido confirmados por las cámaras respectivas, y hoy en día están siendo sometidos estas personas, en el caso de Ultranza, a juicio oral y público en este mismo momento. Igualmente,
En cuanto a la pertinencia y la utilidad, para el Ministerio Público es importante para la teoría del caso, principalmente, porque si bien en esta etapa es una etapa, digamos, incidental y que más bien versa sobre cuestiones procesales, no tanto sobre cuestiones de fondo, como podrá ver vuestra señoría vagamente, ¿verdad?, del auto de apertura y de los hechos que han sido atribuidos al señor Erico Galeano. Todas las conductas que han sido atribuidas responden a hechos que están contenidos en esas acusaciones fiscales y en esos autos de apertura a juicio. Es decir, al señor Erico Galeano se le atribuye en este juicio oral y público, y siempre lo hacía así, el hecho de lavado de activos. Y en el marco de estas resoluciones dictadas por jueces de igual rango y igual jerarquía que vuestras señorías, justamente nos encontramos con los hechos precedentes y además con la descripción fáctica que forma parte de la acusación del Ministerio Público formulada contra el citado ciudadano. Por ello, para nosotros es pertinente y útil la inclusión de estos medios de prueba, en virtud principalmente a la obligación que tiene el Tribunal de Sentencias de llegar a una verdad real, y en virtud específicamente al artículo 173 del Código Procesal Penal, específicamente en el segundo párrafo, que establece que un medio de prueba será admitido siempre y cuando se refiera directa o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad real. ¿Por qué el Ministerio Público una vez más recalca la importancia de la inclusión de estos elementos? Porque estos van a probar las conductas, estos elementos van a arrojar una luz al tribunal de quiénes eran las personas que estaban vinculadas, no, sin necesariamente expedirse sobre la cuestión de fondo, ya que eso está siendo sometido a un juicio. Pero para nosotros es muy importante, por ejemplo, la participación del señor Hugo González Ramos en esa organización, que fue la persona que ha terminado por vender el inmueble, por comprar, pero mejor dicho, el inmueble situado en Acuavila, y por tal motivo la participación del mismo, que hasta la fecha se encuentra en estado de rebeldía, ha sido suficientemente detallada en dichos requerimientos, así como en dichas resoluciones judiciales. Hartamente, vuestra señoría, existe también posiciones respecto a que un tribunal de igual jerarquía que un juzgado penal de garantías puede admitir o no, siempre y cuando esté amparado en la legalidad y en la libertad probatoria, y que sean conducentes sobre todo para el esclarecimiento de los hechos. En este caso, estos requerimientos fueron debidamente analizados por el juzgado penal de garantías en cuanto a la pertinencia y su posterior elevación. También se hace alusión necesariamente a esta inclusión probatoria, porque hay que destacar, si bien es cierto, la Cámara de Apelaciones especializadas, pero por mayoría, lo que significa que hubo un voto de disidencia, ha excluido y ha limitado y cercenado de alguna manera la facultad probatoria del Ministerio Público. En ese sentido, por ahí, número 233, de fecha 23 de octubre del 2024, el doctor Arnulfo Arias, me permito manifestar sus palabras y adherirme a sus fundamentos en cuanto a la posición minoritaria que ha sostenido en cuanto a la exclusión de estos elementos que he mencionado y que he solicitado en este acto su inclusión. Ha mencionado que, en primer lugar, sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas. Esto lo ha dicho el camarista Arnulfo Arias, que son suficientes para establecer la relación sobre la existencia del hecho, así como la posible participación del autor. También ha mencionado que la valoración integral de las pruebas es fundamental en este sistema procesal que nos rige, dado que el principio de inmediación y la libre valoración de la prueba permiten al juez apreciar en su totalidad el material probatorio presentado por las partes para llegar así a una conclusión.
Por lo tanto, es esencial, ha sostenido este magistrado, la admisión de todos los elementos que han sido admitidos por el juez penal de garantías, el doctor Osmar Legal Troche, luego de una audiencia preliminar y luego de que estos elementos hayan sido ofrecidos en tiempo y forma con la acusación fiscal por parte del Ministerio Público. Y por último, quiero resaltar este punto que menciona el doctor Arnulfo Arias en su resolución: cercenar las pruebas antes de ser evaluadas en juicio limitaría la iniciativa fiscal en su intención de acreditar la teoría del caso. En pocas palabras, es importante para nosotros que estas pruebas documentales sean incluidas, señor presidente y distinguidos miembros aquí presentes, para que el Ministerio Público pueda acreditar la participación de la persona y de las demás personas vinculadas en el caso Ultranza, así como el señor Miguel Ifrán, el señor Sebastián Marcet y todas estas personas que han formado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y cómo esta organización operó a través de otras personas, específicamente a través del hoy enjuiciado, su señoría. Por ello, existe una causalidad o una causa y efecto entre estas resoluciones judiciales que admiten la acusación fiscal y lo que hoy va a ser sometido al enjuiciamiento o a este enjuiciamiento público. Por ende, para nosotros, señor presidente, una vez más y por último, resulta ineludible e irrefutable la conexión para poder entender el rol que han prestado los acusados en aquella causa, así como para que ese distinguido tribunal de sentencia, en base a los elementos de prueba que serán presentados en este juicio por parte del Ministerio Público, pueda comprender el rol que desempeñó el ciudadano galeano, en este caso hoy enjuiciado, teniendo en cuenta que los hechos atribuidos como consecuencia de aquellos hechos cerciorados en la otra investigación y que han sido producto de una etapa investigativa y que hoy cuentan con resolución judicial, corresponden la admisión de estos elementos que han sido excluidos en su momento por la Cámara de Apelaciones y que se han reincorporado al presente juicio oral. No solamente en razón de que la acusación se trata de una descripción fática atribuida con pruebas por el Ministerio Público, sino que además constituye una acusación a esta altura que ha sido objeto de una resolución judicial. Eso es todo por parte del Ministerio Público, vuestra señoría. Gracias, doctor. ¿Eso tiene algún incidente? Para opinarnos, sí. Primero, si tienen alguna incidencia que plantear y luego contestar el incidente planteado por el Ministerio Público. Perfecto, su señoría. Buen día para usted, para el excelentísimo tribunal, para todas las partes presentes. Bueno, en primer término, esta defensa pretende plantear algunos incidentes que son pertinentes y hacen a la defensa del señor Erico Galeano. En ese sentido, el primer incidente planteado por esta defensa técnica es la de la nulidad de la acusación fiscal o el requerimiento fiscal acusatorio presentado en fecha 24 de mayo del 2024, específicamente por incumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal paraguayo, es decir, falta de indagatoria previa. En ese sentido, sabemos, y lo mencionamos muy respetuosamente, las reglas
de lo que es la declaración indagatoria se encuentran previstas desde el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Y de entre ellas hay que comprender que el artículo 350 refiere específicamente a la oportunidad suficiente que debe brindar el Estado paraguayo a través del Ministerio Público para que el señor hoy aquí sentado presente o cualquier ciudadano que se encuentre incursado dentro de algún proceso penal pueda ejercer su defensa material. Y esa defensa material no es meramente una cuestión administrativa, no es meramente una cuestión que se limita a la formalidad de decirle aquí hay un proceso penal contra usted y usted ¿qué me cuenta esto o quiere o no hacer ejercicio del uso de la defensa? ¿Quiere usted contar su versión? Y no va más allá. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal, en su acuerdo y sentencia 16 del año 2016, si mal no recuerdo. Y me quiero abocar en esta primera parte a lo que reza el artículo 86 del Código Procesal Penal, que nos habla de las advertencias preliminares. Y reza la norma: al comenzar la audiencia, el funcionario competente que reciba la indagatoria comunicará detalladamente al imputado, primero, el hecho punible que se le atribuye y un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes. También se pondrán a su disposición todas las actuaciones reunidas. Y aquí se divide ese párrafo en tres cuestiones puntuales. Primero, el detalle de los hechos al imputado. Segundo, el resumen del contenido de los elementos de prueba. Está hablando el abogado Ricardo Estigarribia. Él es defensor, entonces, ¿qué es lo que plantea él? La nulidad de todo porque por falta de indagatoria, dice. No se le tomó la indagatoria, que es algo elemento, es algo fundamental dentro de lo que es cualquier proceso, no solo sea para Erico, sino para cualquier ciudadano de la República que se someta a proceso. Está aplicando eso el defensor, entonces, Ricardo Estigarribia, defensor de Erico Galeano. Anteriormente estábamos escuchándole al fiscal Silvio Corbeta, y él pedía la inclusión, Peñatendeponaque, que se incluya en este juicio oral la acusación en el expediente caratudado Miguel Ángel Isfrán y otros, que es en el caso a ultranza Paraguay, porque en ese juicio se demuestra la participación o cómo operaba a través de las personas, dice, este esquema criminal. Y entre esas personas, dijo él, está el acusado. A través de Erico Galeano también entonces operó este esquema criminal liderado por Sebastián Marcet y también por Miguel Ángel Isfrán, que está detenido, privado de libertad. Entonces, la inclusión de esta prueba es lo que solicitó el fiscal, entonces, el señor Silvio Corbeta. Y ahí dice que cumplió un papel fundamental dentro de esa estructura el prófugo González Ramos. Hugo González Ramos. ¿Qué tiene que ver? Uno se va a preguntar, Hugo González Ramos. Y Hugo González Ramos, prófugo y miembro entonces de esta banda criminal, según la investigación del Ministerio Público, fue el que adquirió esa lujosa residencia en un barrio cerrado entre San Bernardino y Altos, ¿verdad? Sí, Aquavilas. Aquavilas. Ahí entonces Erico Galeano tenía una hermosa residencia que le vendió a Hugo González Ramos. Pero Hugo González Ramos, según todas las pruebas acumuladas por el Ministerio Público dentro de A Ultranza Paraguay, entonces lo adquirió en nombre de Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico, o sea, fue el prestanombre y pagó en efectivo creo que $1 millón de dólares, ¿verdad? Sí. Por aquella residencia. ¿Y cómo se descubrió esto? Cuando se intervino esa casa, se allanó esa casa
se tenía conocimiento de esa casa. Ahora, lo que no se sabía hasta ese entonces que era de Erico Galeano anteriormente, y como los fiscales allanaron e incautaron entonces varios documentos, ahí se percataron que la luz y otros servicios lo había pagado el señor Erico Galeano. Después fueron hilando entonces los datos. Por eso es que para el Ministerio Público es muy importante que se incluya esa acusación de a ultranza en este caso específico, en este juicio oral al senador Erico Galeano. Eso había sido admitido por el juez Osmar Legal en su momento, por la Cámara de Apelación, y fue, excluida por la Cámara de Apelación con 2 votos. Los votos de quienes, quienes fueron los que excluyeron esta importante prueba. Entonces, en el caso del señor Erico Galeano, excluyeron los camaristas Arnaldo Fleitas y Viviana Benítez Farías. Votó en disidencia el camarista Arnulfo Arias, porque él dijo que estaba de acuerdo con la amplitud. Ahí estamos viendo entonces ya en pantalla, esa es la lujosa residencia en un barrio cerrado entonces que tenía Erico Galeano y que vendió a Miguel Ángel Isfrán a través de su prestanombre, el prófugo Hugo González Ramos. Y está la factura de ANDE en su momento a nombre de Erico Galeano Segovia, Altos, Camino 901, San Bernardino. Dice la boleta de ANDE que habían encontrado en su momento en la residencia, y de esta manera fue que se percataron de que esta propiedad correspondía a Erico Galeano. Fue vendido por $1 millón, habían utilizado una máquina para contar billetes para acelerar el conteo de esa cantidad de dinero. Asimismo, declaró la escribana que hizo la transferencia, declaró ante el Ministerio Público y contó que ese pago se hizo en efectivo, se tuvo que llevar, así como dijo Elvio, una máquina para contar ese dinero, ¿verdad? Esos $1 millón. Y eso fue posteriormente depositado por Erico Galeano en entidades bancarias, pero no así el paquete, sino no sé si era 300.000 o 400.000 dólares en 2 o 3 depósitos hizo entonces el senador Erico Galeano. El propinante para excluir esta prueba tan importante para el Ministerio Público fue, reitero, el camarista Fleitas, Arnaldo Fleitas. ¿Y qué dijo Arnaldo Fleitas, Elvio? Que esas encarecen de entidad suficiente para probar los hechos controvertidos en la presente causa. Se presume, se dijo en su momento, que este voto habría sido de favor, esta postura, al excluir entonces este documento tan importante como es la acusación en el caso de a ultranza Paraguay. Se adhirió a su voto la camarista Viviana Benítez y votó en disidencia, como ya dijimos y explicamos entonces, el camarista Arnulfo Arias. Vamos a ver qué es lo que define el tribunal. Podemos escuchar un ratito otra vez, Víctor, lo que está pasando en el juicio oral y público. Sigue hablando Ricardo Estigarribia. Parte del Estado. Reitero, es una obligación estatal, no es una obligación del procesado o su defensa. Y más aún, vuestras señorías deben de saber que toda esta reglamentación, si bien garantiza el debido proceso de cualquier ciudadano que se encuentre incursado dentro de un proceso penal, no es meramente desde la perspectiva del ciudadano. Y nosotros sostenemos la postura del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien menciona que todas estas normas en realidad no es en beneficio del procesado, sino son limitaciones al ius puniendi, ya que el Estado expropió y se arrogó el ejercicio de la sanción penal y el Ministerio Público la representación penal a través del artículo 16 del Código Procesal Penal. Es que debemos delimitar al Estado y se limita a través de esto, y que no se cumplan estos requisitos que no son meramente formales generan nulidades absolutas.
Esas nulidades están previstas en el artículo 165 y 166 y siguientes del Código Procesal Penal. Y no me refiero meramente a una nulidad relativa que después dice, no, pero en el 242 la audiencia de ser oído, pero también en el 352 tuvo la audiencia preliminar y él pudo haber declarado, además de que ya le llamé a indagatoria en etapa investigativa 9 meses antes del requerimiento conclusivo. No, señores, reitero, esta cuestión no tiene que ver meramente con eso, tiene que ver con que se encuentran conculcados los derechos a la defensa previstos en el artículo 6 y 12 del Código Procesal Penal. Y aún así, cabe resaltar que por más que la defensa haya generado esa nulidad, jamás puede ser utilizada en perjuicio. Y no, ni defendido, y esta defensa técnica no convalida de ninguna manera y considera nulo de nulidad absoluta el requerimiento conclusivo acusatorio presentado por el agente fiscal, en atención a que simplemente se encuentra viciado de nulidad absoluta conforme al artículo 166 y 166 del Código Procesal Penal. Y me permito citar un poco de doctrina, y le pido disculpas por la lectura para no fallar, y menciona, en el procedimiento penal se establece recaudos severos para verificar que el imputado ha tenido oportunidad suficiente de audiencia. Él debe comparecer en persona ante el tribunal que le intimará o comunicará con precisión de hechos del imputado, el hecho imputado, y le permitirá ejercer posteriormente su defensa material, aunque el imputado esté facultado a abstenerse de declarar. Se verifica materialmente que conoce lo que se le imputa y que se le concedió la oportunidad de ser oído. Eso dice el doctor Julio B. Mayer. Cabe resaltar que hoy en día el procesado ya no es más objeto del proceso, como se tenía en cuenta en la doctrina anterior. Hoy en día es sujeto esencial de la relación procesal, de las cuales debe el Estado litigar con buena fe hacia él. Está bien, está el deber de las partes de litigar con buena fe. Y para esta parte, y lo digo muy respetuosamente, no es de buena fe que intenten cargarle pruebas de cargo contra el ciudadano Erico Galeano, no luego de causas que no tienen que ver con él, porque eso ya me reservo para el momento de la contestación, sino con excesivas pruebas que tuvieron hace demasiado tiempo y esperaron hasta 1 o 2 días antes o hasta la misma fecha del requerimiento conclusivo para agregarlas y utilizarlas como medio de cargo. Entonces, eso es lo que reclama esta defensa técnica. Menciona y reitera que es nulo de nulidad absoluta el requerimiento conclusivo acusatorio conforme al incumplimiento del artículo 350 y menciona el agravio concreto de que no se le dio oportunidad suficiente de ser oído al ciudadano Erico Galeano Segovia. En ese sentido, corresponde se tenga o dicte la nulidad del requerimiento conclusivo acusatorio y en base a la preclusión de las etapas o la perentoriedad de la etapa preparatoria conforme al 139 y no pudiendo retrotraerse a etapas anteriores, el sobreseimiento definitivo del hoy acusado Erico Galeano Segovia. Buenos días, señor presidente, señores miembros. Además del incidente de nulidad de acusación presentado por mi colega que ejerce la defensa, también vamos a formular reducir incidente de nulidad de acusación por otros fundamentos. Por la violación del artículo 347, inciso 2 del Código Procesal Penal. Porque la acusación que hoy se pretende sostener presenta, señores miembros del tribunal, una deficiencia estructural que realmente es absolutamente insalvable.
Este requerimiento no cumple con la exigencia mínima establecida en el citado artículo, que impone al Ministerio Público la obligación de describir con precisión y circunstancia el hecho punible atribuido a nuestro defendido. El requerimiento número 37 del 24 de mayo de 2024, en lugar de cumplir con ese mandato, solamente se limita a una interminable enunciación cronológica de episodios absolutamente aislados. En la lectura notarán que menciona una compra-venta inmobiliaria que está totalmente documentada, la no presentación de una declaración jurada que fue posteriormente correctamente rectificada, la utilización nítidamente eventual y casual de una aeronave por tercero, y remata el contenido de los ejes temáticos de su acusación con una supuesta vinculación de un jugador extranjero, de un personaje a un club deportivo vinculado al senador Erico Galeano. Pero, y este es el punto neurálgico de este incidente de nulidad, jamás explica en términos estrictamente objetivos y precisos cómo estos actos podrían configurar un hecho típico y antijurídico. Y aquí consideramos absolutamente necesario, señores miembros del tribunal, hacer una reflexión, porque en la lectura del requerimiento conclusivo, en la interiorización de esta nueva defensa en la causa, es demasiado evidente que estamos ante una acusación absolutamente falsa, desprovista del mínimo sustento legal. Basta una simple lectura del requerimiento para notar que el Ministerio Público ni siquiera pudo subsumir los hechos narrados a los tipos penales invocados. Es alarmante, es profundamente preocupante para la vigencia del Estado de Derecho que a partir de un relato mediático de impacto, sin el mínimo correlato jurídico, ciudadanos como el senador Erico Galeano sean traídos a juicio oral. Señores miembros del tribunal, nosotros acá estamos ante una narrativa neta y exclusivamente destinada a sostener titulares de prensa. Confunde en todo su requerimiento conclusivo, confunde groseramente la sospecha con la prueba, el espectáculo mediático con el derecho penal. Esta defensa, en su primera intervención y a lo largo de todo este debate, muy respetuosamente solicita al excelentísimo tribunal que este tribunal marque un límite definitivo a los abusos del Ministerio Público. El Poder Judicial jamás puede convertirse en un instrumento de persecución política ni en una plataforma publicitaria mediática. Lo que presenta el Ministerio Público, lejos, pero lejos de ser una acusación seria, se trata de una narrativa especulativa construida sobre apreciaciones subjetivas del agente fiscal, deducciones absolutamente forzadas, conjeturas sin un solo respaldo documental directo, una sola prueba directa en una causa que tiene más de 30 tomos. Este incidente, señores miembros del tribunal, tiene como finalidad orientar la mirada del tribunal hacia las nulidades básicas originarias del proceso y demostrar la falta de subsunción y dejar en claro que lo que se pretende llevar a juicio no son hechos punibles descritos, sino un conjunto de afirmaciones, apreciaciones absolutamente subjetivas y que vulneran gravemente el derecho a la defensa del señor Erico Galeano. Estamos ante una falta grave de relación precisa y circunstanciada. Bueno, el que está hablando, ustedes le están escuchando al abogado, al otro defensor entonces de Erico Galeano, a Luis Almada.
Primero, su colega Ricardo Galeano presentó el incidente de nulidad absoluta de la acusación por esa falta de indagatoria entonces de Erico Galeano. No se le dio la oportunidad suficiente de ser oído, decía entonces, entre otras cosas, el abogado Ricardo Estigarribia. En consecuencia, él solicitó el sobreseimiento definitivo entonces de Erico Galeano. El otro incidente que está planteando o sustentando ahora el abogado Luis Almada es que la acusación del Ministerio Público presenta una deficiencia estructural insalvable. No cumple, dice, los requisitos de describir los hechos. Jamás se pudieron explicar, dice, en forma objetiva los hechos que se le atribuye entonces al senador Erico Galeano. Entonces, es evidente, sostenía entonces el abogado, que estamos ante una acusación falsa. No se pudo subsumir los hechos en las tipificaciones correspondientes. Se basa en sostener, escucha un poco lo que dice, se basa en sostener titulares de prensa. El espectáculo mediático confunde el espectáculo mediático con el derecho penal. Es una narrativa especulativa, conjeturas sin respaldo documental directo, falta de subsunción, decía entonces e insistía el abogado Luis Almada para sostener entonces este incidente. Este otro incidente para anular la acusación, están probando de todos lados. Primero, el incidente de nulidad por falta de indagatoria. Segundo, otro incidente por falta entonces de subsunción de hechos, de describir en forma detallada, en forma precisa, entonces al senador Erico Galeano cuál es el hecho o cuáles son los hechos que se les atribuye dentro de este proceso. Y para completar, habla entonces de que existe, lo que busca el Ministerio Público es sostener los titulares de prensa. Y confunde entonces, reitero, el espectáculo mediático con el derecho penal. ¿Qué tiene que ver la prensa en toda esta investigación? ¿Fue la prensa la que publicó primero? No, absolutamente. Fue la Fiscalía la que se dio cuenta, entonces, reitero, cuando allanó esa lujosa residencia en el barrio cerrado de Altos, que era del senador Erico Galeano y que había vendido entonces al presunto prestanombre de Miguel Ángel Isfrán alias Tío Rico, el prófugo Hugo González Ramos. A él le había vendido esa residencia que estamos viendo en pantalla por $1 millón. Dentro de la acusación también se sostiene que Erico Galeano prestó su estructura, prestó su avión a esa estructura criminal de Marcet. Eso es en otra parte de la acusación. Sobre eso no escuchamos aún absolutamente nada, Elvio. No, es lo que está sosteniendo ahora mismo la defensa en este juicio oral. Sigue hablando el abogado Luis Fernando Almada. Y hoy que llegó a la prensa, bebé. ¿Hoy qué? Así mismo. O sea, le culpan al fiscal. Yo no sé, pero no se explayan mucho, le meten nomás así a grandes rasgos. No dice por qué la prensa tiene que ver algo, por qué el fiscal quiere sostener, ¿cuál sería el interés de un fiscal de sostener, por ejemplo, una publicación periodística? Esa es una simple pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál sería el vínculo? ¿Cuál sería el beneficio de un fiscal, de un agente público de sostener una publicación periodística? Si lo busca sostener, lógicamente quiere decir que esa publicación periodística tiene varios elementos que pueden permitir la apertura de una investigación, y esa investigación pudo llevar a reunir elementos concretos y suficientes para sostener una acusación en este caso específico. ¿O no investiga el Ministerio Público y solamente tiene recortes diarios con él? Eso es lo que él deja entender. Lo que deja a entender. Entonces, todo se habla de sospecha, dice, no hay una cuestión cierta con relación a la acusación del Ministerio Público. Por eso, entonces, pide también la nulidad
de la acusación del Ministerio Público. Y con estos incidentes entonces se va desarrollando el juicio oral a Erico Galeano, que efectivamente comenzó un poco más después de las 8 de la mañana, alrededor de las 8:15, 8:20, ¿verdad? Comenzó el juicio oral y público al senador Erico Galeano. Primero, antes de irnos a la pausa, entonces, para recordar, Elvio, que alegó el fiscal Silvio Corbetta, no es alegó, habló, intervino, entonces, y él también presentó un incidente de inclusión probatoria, que es pidió que el tribunal de sentencia incluya la acusación contra los involucrados en el caso a ultranza. Esta prueba fundamental fue excluida, reitero, por la Cámara de Apelaciones con 2 votos, de Arnaldo Fleitas y de Viviana Benítez. El camarista Arnulfo Arias ratificó su validez, o sea, la validez de esta prueba. Sí, señor, esto se está dando ahora mismo en el Poder Judicial. Arrancamos nosotros directamente con las compañeras desde el Poder Judicial. Estamos a través de Araceli Gutiérrez, siguiendo el desarrollo de este juicio oral a Erico Galeano. Nos queda pendiente todavía la lectura de la tapa, Carlos, de esta jornada.